Continuamos con el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Es ya un lugar común, pero no por ello menos certero, el sostener la interdependencia entre la política interior y exterior de cada Estado, en virtud de la cual no solo las actuaciones de los diversos miembros de la sociedad internacional afectan a la estructura de esta, sino que también generan mutaciones en la vida interior de las comunidades estatales y, análogamente, toda alteración de las relaciones político-económicas interiores de cada Estado, que terminan por repercutir en mayor o menor medida, de acuerdo con la importancia de ese Estado, en la jerarquía internacional y en el panorama de la vida internacional. Dicho lo anterior, conviene añadir que cada vez más el protagonismo de los acontecimientos internacionales sobre el mundo interno del Estado se deja sentir con creciente importancia sobre el proceso contrario. En efecto, a diferencia de otros periodos históricos, durante los 2 últimos siglos se constata un fenómeno que podemos calificar como efecto descompensación, que opera en favor de un peso creciente de lo internacional sobre lo intraestatal y que está obligando a una redefinición de las funciones y competencias tradicionalmente atribuidas al Estado, y algunas de las cuales están asumidas por otros grupos sociales nacionales o internacionales, cuando el efecto descompensación operaba en sentido inverso, es decir, concediendo un mayor paso a lo nacional sobre lo internacional. Algunos de los grandes problemas que se plantean en el seno de los estados y que atraen una parte nada despreciable de los recursos y políticas gubernamentales no son más que la simple expresión nacional de problemas que gravitan sobre toda la humanidad y que por lo tanto no lograrán ser plenamente resueltos a nivel interno de las comunidades estatales más que de forma parcial y transitoria. Ello no autoriza a pensar, como señalan algunos autores, que estamos asistiendo al ocaso histórico de esta institución, sino tan solo a pensar en la necesaria reordenación de una parte de las estructuras y funciones tradicionales de estos. Hablemos de los conceptos de pueblo y nación. La visión del mundo de los estados quedaría, sin embargo, incompleta si no procediésemos a un tratamiento de las 2 formas fundamentales de agrupación humana, de sociedad, de las que emana el Estado y sobre las que éste opera, al menos en una consideración histórica moderna, es decir, sin una referencia explícita y detallada de los pueblos y las naciones. Desde luego no es nuestra pretensión cerrar aquí y ahora un largo debate que desde diversas ciencias y supuestos ideológicos se viene manteniendo desde hace más de siglo y medio, y que tal vez resulta enriquecedor que siga vivo. Nuestro afán es el de dar una visión general del problema de conceptualización de ambas realidades sociales y señalar algunas ideas que puedan servir para una mejor comprensión de las características propias de cada una de ellas. Ante todo, es importante señalar que la utilización de los términos de pueblo o nación no debe ser considerada como una mera cuestión semántica desconectada de la realidad sociológica que pretendemos describir y referir con cada una de estas expresiones. Esta parece ser la posición adoptada por Ruilova, cuando afirma: desde nuestro punto de vista, la misma inconcreción de que adolecen los conceptos de nación y pueblo impide, en efecto, que se pueda establecer una diferencia esencial entre ellos. Son únicamente matices y connotaciones diversas los que acompañan distintamente a uno y otro término. Pero la problemática sustantiva que plantea la definición de ambos es la misma. En efecto, tanto el pueblo como la nación son términos que responden a realidades sociales distintas, con diverso grado de consolidación interna, y por consiguiente con desigual capacidad de actuación en el ámbito internacional, aunque en el transcurso de la historia contemporánea ambos conceptos hayan estado tan estrechamente asociados en los documentos políticos y en las obras científicas que su diferenciación haya podido y pueda parecer, a los ojos de muchos autores, carente de fundamento e irrelevante. En términos generales, podemos establecer, siguiendo a Mengual, 3 grandes periodos o etapas de la evolución experimentada por el concepto de pueblo durante los 2 últimos siglos. Hablemos de la primera etapa, el pueblo como entidad jurídico-política.
En esta primera fase, que se desarrolla teórica y prácticamente durante la Revolución Francesa, se expresan bajo el término de pueblo dos ideas sustantivas complementarias. Ante todo, el pueblo contiene una idea niveladora de igualitaria, en virtud de la cual, bajo este término, se afirma la idea de igualdad y libertad entre todos los ciudadanos que integran una colectividad con unos límites históricos geográficos comunes, nación, y una organización política propia, Estado. En este sentido, cada individuo adquiere significación jurídica, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, y política, soberanía popular, en tanto que parte de un mismo pueblo. Esta visión igualitarista y abstracta del pueblo como conjunto de ciudadanos que permitió históricamente atacar la estructura estamental del antiguo régimen en beneficio de una estructura clasista particularmente propicia para la clase media burguesa, y que facilitó el sometimiento de los monarcas absolutistas a los representantes de la voluntad popular, ocultaba, a su vez, una nueva forma de dominación concreta e histórica, la dominación política de la clase burguesa, cuya expresión más evidente será el establecimiento de la democracia por voto censitario, en virtud de la cual la cualidad del ciudadano se adquiere previa demostración de un determinado nivel de renta o de propiedad de bienes inmuebles como fórmula de selección y elección de los representantes del pueblo. Pero el término pueblo contiene también una segunda connotación no menos significativa que la anterior y perfectamente conectada con ella, a saber, el pueblo, en tanto que realidad sociopolítica, solo existe en toda su plenitud en la medida en que logra consolidarse como nación y como Estado. En efecto, un pueblo incapaz de articularse como una colectividad histórica, como una nación, y de organizarse como una entidad política independiente, como un Estado, no pasa de ser una mera amalgamación de individuos absolutamente pasiva e incapaz de un protagonismo internacional, como apunta Amengual. Y dice: si la nación es la unidad consciente y la voluntad refleja de ser pueblo unido, el Estado es la estructuración jurídico-política de esta unidad como tal. Así surgen los Estados nacionales, comunidades de ciudadanos iguales y libres que borran del mapa las otras demarcaciones fundamentales en los poderes de los señores, principados, condados, señoríos, nacionalidades que, porque se afirman gracias a la estructura estatal, a veces fueron entendidas como idénticas con los estados, cosa que otra vez nos muestra la abstracción con que se entendía al Estado, abstracción que cristalizó en el centralismo. Hablemos a continuación de una segunda etapa, el pueblo como unidad cultural. La segunda fase, destacada por Amengual, se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX, al amparo de ese movimiento cultural característico denominado romanticismo. Lo más significativo de esta etapa es el énfasis que se pone en destacar la dimensión cultural propia del pueblo, en tanto que principal vínculo de unificación e integración entre todos los individuos libres e iguales que constituían un pueblo. El pueblo aparece de esta manera como una realidad social diferenciada y viva, con un alma o espíritu propios y distinto de los de sus miembros, a la vez que en clara tensión con la estructuración formalista y despersonalizada del Estado, cada vez más centralista y burocratizado. Esta visión del pueblo, muy frecuentemente confundida con la de nación, surge de la constatación de una comunidad cultural entre todos los individuos de un mismo pueblo y que desarrolla su dinámica propia a partir de la conjugación de ciertos elementos objetivos, comunidad étnica, lingüística, religiosa, o subjetivos, el espíritu del pueblo. Y en la tercera etapa hablaríamos del pueblo como masas populares. La propia evolución económica-política de las sociedades europeas durante el siglo XIX hizo que la clase social, marginada de la visión burguesa del pueblo y del Estado, irrumpiese en la escena política, social y económica de forma conflictiva y que tratase de afirmarse como tal clase social en gran medida por su oposición a la burguesía.
La teoría marxista clásica, al situar a las clases sociales y al conflicto interclasista en el corazón mismo de la sociedad, permitirá el desarrollo de una nueva concepción del término pueblo. En efecto, el marxismo parte de la consideración del pueblo como realidad social integrada, fundamentalmente por el proletariado, es decir, por el conjunto de las masas trabajadoras, obreros y campesinos, a las que hay que agregar todos aquellos grupos que, aun perteneciendo a la burguesía, apoyan directa y objetivamente al proletariado, artistas, intelectuales. Así, considerado, el pueblo se identifica con las masas populares trabajadoras, precisamente porque son estas, y no la burguesía dominante y opresora, las auténticas forjadoras del desarrollo histórico de las sociedades. En consecuencia, la clase burguesa aparece a los ojos del marxismo clásico no como una clase integrada en el pueblo, sino como la clase que se impone y domina al pueblo, que adquiere toda su plenitud como realidad social en la medida en que es capaz de afirmarse y liberarse a través de la revolución de la dominación burguesa. Y es desde esta perspectiva y significado del pueblo desde donde deben interpretarse algunos términos acuñados en la doctrina marxista, tales como dictadura del proletariado, democracia popular. Y finalmente, cabría subrayar que debido a la importancia y significado concedido al concepto del pueblo por Marx, que se asimila frecuentemente al de nación, no será hasta Stalin cuando empiece a desarrollarse de forma apreciable una teoría del significado y alcance del concepto de nación. A estas tres etapas señaladas por Amengual cabría agregar una corriente actual, que podríamos calificar de funcionalista, de acuerdo con Marshall Argelet, y que se encuentra ampliamente difundida entre sociólogos y politólogos de inspiración anglosajona, uno de cuyos más representativos exponentes es Karl Deutsch. Para este autor, el concepto de pueblo cabe definirlo en los siguientes términos: grupo de personas con hábitos complementarios de comunicación. Lo esencial para constituir un pueblo es que sus miembros compartan una comunidad de significados en sus comunicaciones, de modo que puedan comprenderse en forma efectiva en un amplio ámbito de diferentes temas. Es evidente que una lengua común, aunque no sea indispensable, ayude mucho para esta finalidad y resulta decisiva la existencia de una cultura común que proporcione los significadores comunes. Como tendremos ocasión de demostrar más adelante, al referirnos a la nación, esta definición del concepto de pueblo le incorpora elementos que son propios de las naciones, por lo que nada tiene de extraño que la definición que aporta este autor para las realidades nacionales resulte claramente arbitraria y discutible. Más rica e interesante resulta la concepción del pueblo que establece Chaumont, cuando nos indica que la realidad social del mismo se desarrolla paralelamente a la toma de conciencia por sus miembros de su condición de dominados por otras colectividades, así como la necesaria lucha por la liberación que debe derivarse de esta toma de conciencia. Para expresarlos con las propias palabras del autor, que dijo: un pueblo que no lucha por su existencia no es más que un aglomerado de clases o de personas, incluso si en su seno la comunidad territorial, de lengua, de cultura, es indiscutible. El afloramiento en el ámbito de la percepción colectiva del carácter intolerable de las apropiaciones y alienaciones inmediatas puede ser denominada la toma de conciencia de un pueblo. Esta toma de conciencia es inherente al combate en el sentido de que sin combate no hay toma de conciencia, y sin toma de conciencia no hay combate. Estos son dos aspectos del mecanismo de la ideología. Así, la toma de conciencia y el combate tienen necesariamente un contenido político. Pero la ideología política no es un fin en sí. La libertad es el objetivo de la liberación, única explicación posible de los cambios o distanciaciones políticas de algunas naciones tras la liberación.